A medida que comenzaba 1942 y el trabajo continuaba a buen ritmo para volver a flotar los barcos y llevarlos al muelle. La primera buena noticia fue en Virginia Occidental. Gracias a una combinación del salvamento no intencional de Tennessee y los esfuerzos de la propia tripulación, se había asentado en posición vertical, por lo que los buzos estimaron que si se podían tapar los diversos agujeros y se bombeaba en un orden sensato de arriba hacia abajo, debería simplemente volver a subir a la superficie en una quilla uniforme, lo que a su vez significaba que gran parte del trabajo inicial para retirar su batería principal ahora podía detenerse. Esto ahorraría tiempo y esfuerzo, tanto en la eliminación de los cañones ahora, como en su posterior reinstalación una vez que el barco estuviera listo para navegar nuevamente. En su lugar, se podría intensificar la limpieza y conservación de los cañones y reparar varios agujeros menores preparados para el levantamiento. Durante el proceso, recuperaron los restos de uno de los torpedos que impactó el barco, dando a los oficiales de armas de la base material para estudiar. Al otro lado del canal, un evento increíblemente alentador fue presenciado por aquellos que trabajaban duro en la fila de acorazados, ya que el dique seco flotante Yar Floating Dock 2, anteriormente hogar de lo que quedaba del United States Ship Shaw, burbujeó su camino de regreso a la superficie, gracias a que no recibió ningún golpe directo, sino que fue sometido a daños por metralla y onda de choque de la explosión del depósito de la costa. El proceso de reflotamiento había sido relativamente simple, bombeando aire de nuevo en él y luego teniendo buzos y otros miembros de la tripulación observando para ver si el aire o el agua burbujeaban desde varios lugares, y luego aplicando pequeños parches según fuera necesario en esos lugares. No solo fue este el primer gran éxito en la recuperación, sino que pronto significaría un aumento en el espacio de muelle en Pearl Harbor, aunque debido a que el agua se metió en espacios donde realmente no era bienvenida, fue necesario amarrar un pequeño barco de algún tipo junto a él en todo momento durante las próximas semanas para proporcionar agua limpia, vapor y energía, y por supuesto que habría que hacer algunas reparaciones inmediatas adicionales que eran necesarias principalmente en torno a la abolladura y deformación de varias partes del revestimiento del muelle que se habían producido a partir de la explosión de la costa y los incendios resultantes. Ahora que se había realizado la primera oleada de trabajo en los acorazados recuperables, también era posible disponer de hombres y buzos para echar un mejor vistazo al Utah. Aunque iba a ser una prioridad mucho menor para el rescate general, todavía había una buena cantidad de equipo valioso que se podía retirar de ella y luego trasladar a otros barcos, pero se había volcado sobre su superestructura y se pensaba que ésta podría romperse en cualquier momento, y los buzos, por lo tanto, estarían en riesgo de que el barco se volcara más o se moviera. Afortunadamente, el lecho marino cerca de la isla de Ford era más firme que las condiciones casi de arenas movedizas en las que estaba California, así que no era tanto una preocupación que el barco se moviera y rápidamente se hizo evidente que Utah había volcado con suficiente fuerza para arrancar sus mástiles y casi todos los demás elementos importantes de la superestructura, lo que significaba que era tan estable como era posible para un naufragio volcado, ya que estaba descansando sobre los elementos más fuertes de su estructura que era poco probable que cedieran. No tenía sentido enviar buzos debajo del barco y luego de regreso aparte del riesgo de mangueras de aire dobladas, y en su lugar se comenzó a trabajar en abrir la parte inferior del barco en lugares seleccionados y enviar a los buzos más directamente a las antiguas cubiertas inferiores para comenzar a recuperar las grandes cantidades de munición que aún estaban en los depósitos del barco, mientras que las bombas reducían el nivel general de agua dentro del casco, lo que permitía a los trabajadores de salvamento con solo máscaras de respiración asistir en las áreas que podían ser drenadas, liberando así a los buzos completamente equipados para trabajar en otros lugares. Muchos de esos hombres entrenados encontrarían su camino hacia lo que aparentemente es en realidad el Nevada y no el Nevada, donde los diversos parches que van desde el tamaño de una pequeña ventana,
principalmente utilizado para cubrir un agujero de astilla o dos hasta la enorme pieza curvada de carpintería maestra que iba a cubrir el sitio de impacto del torpedo, ahora estaban en el proceso de ser sacados y fijados en su lugar en el barco, luego sellados, revisados y re-revisados. Mientras este trabajo se llevaba a cabo abajo, varias bombas grandes estaban siendo instaladas en la cubierta superior del propio barco, incluso mientras una grúa flotante se abría cuidadosamente paso entre el California y el dique seco reflotado, con la pieza central del trabajo de salvamento lista para ser bajada y ajustada, esto por supuesto siendo el gran parche. Mientras se preparaba el gran parche para ser bajado y se instalaban más bombas, un pequeño grupo de barcazas comenzó a reunirse alrededor del Nevada. Algunas retiraban escombros mientras se despejaban secciones del barco, otras transportaban calderas para los chorros de limpieza de vapor y agua caliente para eliminar el aceite, y otras recuperaban propiedades personales donde era posible rescatarlos. Los detalles eran numerosos, hasta la instalación de largos tendederos en tierra para secar y rescatar lo que quedaba de la ropa de la tripulación, donde esto era rescatable en absoluto. El gran parche enfrentó problemas poco después de su lanzamiento. La sección inferior seguía enganchándose en el barro debajo del barco, y cuando esto fue dragado, reveló coral, que también necesitaría ser cortado. Mientras tanto, algunas bombas se activaron y el barco comenzó a desaguar. Esto podría elevar un poco a Nevada, reduciendo la carga para los equipos de limpieza que intentaban hacer suficiente espacio para que el gran parche encajara debajo del barco. Después de un par de días, todo hasta la segunda cubierta estaba libre de agua, aunque sin el gran parche en su lugar había un límite hasta donde podían llegar estos esfuerzos, pero la limpieza de las partes superiores del barco podía comenzar. Se descubriría que el trabajo de limpieza podría ser posiblemente solo superado por la tarea de recuperación de cuerpos en términos de ser una tarea al que nadie quería ser asignado. Imagina por un momento una espesa sopa de aceite, papel, tinta, ropa, carne cruda y otras provisiones frescas. Y peor aún, que todo se había dejado recoger juntos en agua semicaliente, todo encerrado en un gran contenedor de metal que luego había sido sometido a calentamiento por fuego primero, y luego repetidos días cálidos hawaianos, luego dejado fermentar durante más de un mes, y luego con la mayoría del agua drenada y toda la masa sólida y semilíquida restante recolectándose en charcos y montones a través de múltiples cubiertas, aún en un ambiente relativamente cerrado. La única pequeña misericordia era que, dado que el barco aún no estaba completamente nivelado, una vez que se habían eliminado los elementos más grandes, como medias carcasas de vacas y ovejas, el resto se podía lavar con chorros de agua caliente y el lodo resultante se recogía en el extremo inferior del barco, donde una unidad de desnatado podía entrar para recogerlo y deshacerse de él. A esto le seguirían oleadas de hombres con trapos y cepillos de limpieza, sopladores que circulaban aire fresco caliente y productos químicos adicionales repelentes al agua y selladores que se utilizaban en la maquinaria. Sin embargo, el gran parche estaba planteando problema tras problema. El coral no cedía fácilmente y resultó que el borde inferior del parche estaba chocando con la quilla de atraque del lado de babor. Esta era una parte de madera de la estructura del barco que estaba diseñada para soportar el barco cuando estaba sobre bloques en un dique seco, y naturalmente había sido hecha de madera excepcionalmente dura, por lo que cortarla bajo el agua estaba resultando extremadamente tedioso. Al final, al igual que el muelle que había atrapado a Tennessee en su lugar, el siguiente paso lógico era claramente pequeñas cargas de dinamita que al menos lograron hacer el trabajo algo más rápido. Algunos de los agujeros más pequeños todavía estaban goteando en diversos grados, y aunque los parches estaban ralentizando esto, se sabía que cualquier fuga aumentaría dramáticamente una vez que el barco comenzara a moverse, por lo que no se trataba de sellar completamente el barco, más bien solo asegurarse de que la tasa de agua entrante sería menor que la capacidad de las bombas para expulsarla de nuevo. Para fin de mes, los esfuerzos de despeje alcanzaron algunas de las bombas del barco que fueron limpiadas, reparadas y reactivadas, con el acorazado contribuyendo a su propio rescate. Mientras el barco se flexionaba lentamente por la mayor flotabilidad, el proceso se convertía en un acto de equilibrio muy delicado. Con demasiada poca agua, el calado del barco no le permitiría salir del dique seco.
Si se elimina demasiado y solo o principalmente aire en el interior del gran parche de madera, la presión del agua exterior podría aplastar el marco de madera y el barco podría hundirse de nuevo. Para principios de febrero, el gran parche estaba ahora en las últimas etapas de ajuste antes de ser bloqueado en su posición, y la totalidad del tercer piso estaba ahora libre de agua. Se desplegaron anclas para estabilizar el barco cuando se liberó y para evitar que se alejara a la deriva. Sin embargo, no estaba resultando más fácil. Varios hombres murieron por gas de sulfuro de hidrógeno concentrado, que era un producto de la descomposición de varios materiales orgánicos a bordo, que luego se habían concentrado bajo presión en el agua, y luego se liberaron cuando se estaba inspeccionando un nuevo compartimento para ver si necesitaba ser desaguado. Como resultado, se trajo más equipo de ventilación y el trabajo continuó. Para la segunda semana del mes, la popa se había elevado varios pies, y el barco entero ahora subía a un ritmo de aproximadamente un pie por día. El viernes 13 de febrero podría haber sido considerado de mala suerte para algunos, pero ese día, en 1942, llegó la bienvenida noticia oficial de que, con una ráfaga de sedimento desplazado, el gigante dormido que era el Nevada se había despertado y estaba flotando una vez más. Pero debido a la desaceleración del trabajo para tener en cuenta el problema del sulfuro de hidrógeno y la considerable cantidad de agua que quedaba en los compartimentos justo dentro del gran parche, no era probable que el barco alcanzara un calado suficiente para llevarlo al dique seco 1. Afortunadamente, el dique seco 2 podía recibir barcos de mayor calado, y con ese muelle habiendo despejado recientemente al portaaviones Saratoga, dañado por torpedos, para su regreso a los Estados Unidos continentales, el Nevada prefería ser trasladado al nuevo muelle. Las revistas, recién drenadas, fueron vaciadas y el 17 se conectaron los cabos de remolque para llevar la embarcación al centro del canal. Con el Nevada ahora en aguas más profundas, los buzos descubrieron que el gran parche se había extendido varios pies más profundo de lo esperado, lo que por sí mismo frustraría el intento de meterlo en cualquier dique seco, incluso el dique seco 2. Aunque quitarlo ahora significaría una presión significativamente mayor en todos los mamparos internos cerrados alrededor de la brecha, se decidió intentar hacerlo allí mismo y entonces, esperar que los mamparos resistieran en la última parte del viaje, ya que una vez que el barco comenzara a moverse, podría ser llevado directamente al muelle en lugar de detenerse en la entrada para realizar el mismo procedimiento de quitar el parche allí, ya que en última instancia, si los mamparos fallaban, el barco probablemente volcaría en cuestión de minutos, y si eso iba a suceder, honestamente, era mejor que sucediera en el canal donde los esfuerzos de dragado y voladura podrían ser capaces de hacer algún tipo de camino alrededor de ella en lugar de justo fuera de uno de los preciosos diques secos de Pearl Harbor, donde realmente no había otra ruta hacia adentro. Cuando el sol salió el día 18, las bombas a bordo de Nevada estaban a plena potencia, los remolcadores se acercaron y el barco comenzó la carrera hacia el dique seco. Estaba considerablemente inclinado por la proa debido al cuerpo de agua que aún estaba dentro, debido al agujero del torpedo, pero con algunos de los tanques de popa inundados para hacer que todo el barco rotara ligeramente, de modo que la punta de la proa se levantara solo una fracción y a las 10 de la mañana ya estaba sobre el umbral del dique seco 2. Las puertas del muelle se cerraron y comenzó a bombearse el agua. A medida que el nivel de agua y, por lo tanto, la presión disminuían, las bombas también podían comenzar a despejar parte del agua en los compartimentos de proa, nivelando el barco para que pudiera asentarse sobre los bloques del dique seco. Con el almirante Nimitz observando, el primero de los acorazados rescatados llegó a un descanso suave a medida que los niveles de agua bajaban, quedando finalmente en seco, con agua cayendo en cascada de varios compartimentos de broche mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte occidental. Retrocediendo el reloj hasta principios de enero, nos dirigimos a California, no al estado, sino al acorazado. Un viaje algo más corto. Se pudo trabajar en 3 de sus 4 torretas, con todo lo que se estaba quitando cuidadosamente etiquetado para que todo pudiera volver a ensamblarse una vez que el barco saliera de la situación actual. El plan para el rescate del barco había cambiado algo.
En lugar de rodear todo el barco con un enorme dique de acero, que los eventos habían demostrado que probablemente solo sería tragado por el lodo de todos modos, se había decidido que una versión parcial de madera encerraría una parte del barco, con versiones más pequeñas alrededor de cada impacto de torpedo. Casos más pequeños que este tendrían parches de madera colocados sobre ellos justo en el agua, y los más grandes, protegidos por los diversos diques de acero, se llenarían con concreto sostenido por un encofrado de madera. La diferencia entre esto y el enfoque adoptado en Nevada fue la necesidad de limpiar primero los agujeros de lodo y el hecho de que California estaba, al menos por ahora, prácticamente atascada en su lugar y tenía más agujeros en ella. Sellando los compartimentos alrededor de cada agujero y luego bombeando el resto del barco, como en Nevada simplemente no la liberaría, e incluso si se excavaba, el calado del barco le impediría atracar para reparaciones, por lo que tenía que estar lo más sellada posible y luego lo más completamente drenada posible. El peso del concreto implicaba que aún navegaba a profundidad, pero no lo suficiente para evitar superar el umbral del dique seco. Esa era la idea de todos modos. Hubo retrasos en sacar las armas de las torretas, ya que éstas necesitaban la atención bastante comprensible de las grúas flotantes más grandes en posesión de la base, y la demanda de los servicios particulares de esas grúas era un poco alta. Pese a los levantamientos intermitentes por varios días, se retiraron todas las armas, salvo las de la torreta 4, y llegó el primer parche de madera para el barco. Este estaba diseñado para cubrir el agujero más grande que no se estaba tratando con un dique, siendo este una brecha en la proa que había sido causada por un casi impacto de una bomba. Al igual que el Nevada, California necesitaría agua dulce y generadores de vapor, lavadoras a presión, equipos de ventilación y demás, pero dado que los lados del barco estarían llenos de diques, eso dificultaría la aproximación de las barcazas, se decidió en su lugar instalar todo esto en la cubierta superior junto con la primera de numerosas bombas. Las enormes maderas necesarias para estos diques se estaban preparando en tierra, pero el número de carpinteros era limitado y el uso de un enfoque similar en el West Virginia. Su atención dividida provocó una disminución en el trabajo. Lo único que quedaba por hacer era asegurar que se taparan los pequeños puntos de entrada de agua y que los casamatas estuvieran selladas. Por lo tanto, no fue hasta el mismo día que Nevada flotó que comenzó la construcción de los diques en California. Mientras estaba sobre el agua, el último material del mástil de jaula junto con la pesada torre de mando estaba en proceso de ser cortado o desatornillado, respectivamente. Ahora, bastante experimentados gracias a su trabajo en Nevada, los diques comenzaron a instalarse a un ritmo rápido. En 10 días, la mayoría de los diques estaban en su lugar, y los buzos se prepararon para la siguiente tarea, sellarlos. Esto no se podía hacer en tierra, ya que los inevitables movimientos leves en las estructuras de madera al fijarlas al costado del barco causarían deformaciones menores. Así que la única solución era vigilar las fugas mientras las bombas vaciaban los interiores y luego tener buzos que taparan esas fugas externamente a medida que los niveles de agua continuaban bajando. Dentro del barco se estaban cerrando, apretando o reemplazando varias tapas, sellos y puertas según fuera necesario, se estaba bombeando aceite de varias áreas en las que se había acumulado y la torre de mando comenzó a ser levantada de su asiento. Con gran parte de febrero transcurrido, las bombas iniciaron y los buzos empezaron a sellar, observando cualquier flujo de aceite en el agua para determinar su dirección. En pocos días, la cubierta de proa estaba seca y el trabajo en el dique de contención de la popa, el más grande, avanzaba bien. La limpieza del frente del barco inició mientras llegaban buenas noticias desde abajo. Al igual que con Nevada, había una buena posibilidad de que, debido a las reparaciones submarinas y al reemplazo de varias juntas, puertas y tapas de alcantarillas dentro del barco, podría ser posible reflotar el California sin tener que sellar completamente los agujeros de los torpedos con concreto. El acto de equilibrio de sacar agua frente a no hacer colapsar los mamparos sería similar como con el pariente mayor de California, pero ahorraría tiempo tanto ahora, en términos de no tener que verter grandes cantidades de concreto, como más tarde cuando se tratara de hacer reparaciones en el dique seco, porque entonces no tendrías que romper grandes cantidades de concreto. Todo esto era conveniente, ya que la mano de obra se estaba convirtiendo en un problema importante, con grandes esfuerzos de salvamento en curso en West Virginia,
alguna recuperación limitada de materiales ocurriendo en Arizona y trabajos en varios destructores y el barco de comando y dragaminas el Oglala. Las demandas de un gran número de hombres aumentaban diariamente y el trabajo de limpieza y despeje era increíblemente intensivo en mano de obra y se estaba ralentizando de nuevo. Esto empeoró al pasar el tiempo, pues varios miembros de la tripulación de California, incluyendo a algunos de los más experimentados, fueron enviados a otros roles en la flota. Esto les dejó con nuevos marineros inexpertos con el barco, que debían ser entrenados por el reducido grupo familiarizado con él, ralentizando aún más el trabajo. Y eso era sin el gran problema que se cernía sobre todo el proyecto. Tanto California como West Virginia eran barcos con propulsión turboeléctrica, y el equipo eléctrico realmente no le gusta la inmersión prolongada en agua salada, incluso antes de que todos los demás contaminantes involucrados en este incidente particular se involucraran. Era una pregunta abierta si al menos parte del equipo sería recuperable una vez que los barcos llegaran al muelle. Si no, entonces todo el viaje de regreso a los Estados Unidos continentales tendría que hacerse completamente bajo remolcadores, sin ninguna energía a bordo del barco en sí, excepto tal vez el generador ocasional para proporcionar algunas luces. Esa sería una propuesta increíblemente peligrosa. A inicios de marzo se aseguraban las secciones finales del dique de contención, y su sellado iba adelantado respecto al programa. La torre de mando principal estaba lista para ser retirada, y la segunda torre también había sido liberada de su soporte. A mediados de marzo se estaba comenzando a superar la succión del lodo, ya que entre las bombas y la flotabilidad natural de la construcción de madera del dique de contención, la popa comenzaba a elevarse del lodo, llevando el barco a un nivel ligeramente más uniforme de proa a popa, aunque el barco todavía estaba inclinado hacia babor. Aún así, la limpieza de la mayor parte del barco podía comenzar mientras se bombeaba nivel por nivel, tomando todas las lecciones del Nevada, incluyendo la necesidad de mucha ventilación para prevenir la acumulación de sulfuro de hidrógeno. Para el 15 de marzo los trabajos de limpieza estaban bien encaminados, ya que ríos de lodo corrían o eran bombeados, mientras que al otro lado del canal se veía la feliz vista del Nevada emergiendo del dique seco 2. Ahora, el barco estaba lo suficientemente estanco para remolcarlo a las instalaciones de reparación, liberando el muelle para otro navío. Aún así, la limpieza del California llevaría mucho más tiempo. Después de todo, era un barco más grande, y más de ella había estado bajo el agua. El capitán Wallin envió un mensaje extenso para animar a las cuadrillas de trabajo, poniéndolas hasta cierto punto en competencia con lo que caracterizó bastante deliberadamente como los industriales japoneses, y exhortando a los hombres de la Marina de los Estados Unidos a demostrar que seguramente eran mejores en el trabajo duro que sus enemigos. El trabajo avanzaba bien, pero a medida que progresaban hacia el fondo del barco, la tarea se tornaba más sombría. Casi 50 tripulantes nunca fueron hallados tras el ataque. Pronto, las cuadrillas de reparación comenzaron a encontrar sus restos en el segundo nivel de la cubierta. El bombeo se ralentizó en el tercer nivel de la cubierta para permitir la recuperación de los restos, que, por macabro que suene, era más fácil flotar en bolsas que recuperar en pedazos de una cubierta drenada. Este esfuerzo recuperó a cerca de la mitad de la tripulación desaparecida y permitió que el barco se liberara completamente del lodo justo después del 20 de marzo. Para el 29 solo quedaban 16 hombres sin contabilizar, y después de una búsqueda exhaustiva del área restante del tercer piso, las bombas se volvieron a poner en marcha. Para fin de mes, el barco solo tenía una leve inclinación a babor, pero con un calado de 43 pies aún faltaba trabajo por hacer. Afortunadamente, la mayoría del petróleo se había sacado del barco durante la pausa en el nivel del tercer piso, por lo que los esfuerzos de salvamento de la sala de máquinas solo tendrían que lidiar con una masiva contaminación de agua salada en lugar de todo eso, más el lodo de petróleo. Para el 3 de abril el barco estaba lo suficientemente alto como para entrar en un muelle, pero ahora no había espacio disponible. Lexington había llegado más temprano en el día para ser reacondicionado en el dique seco 2, y un crucero más 2 destructores ocupaban el dique seco 1. El trabajo en el dique seco 3 progresó rápidamente, pero este había sido diseñado para barcos más pequeños y era demasiado pequeño para acomodar el acorazado.
En cambio, tendrían que esperar unos días hasta después del 8, cuando se esperaba que Lexington se dirigiera a la cuenca de equipamiento y reparación. Mientras esperaban, la cadena del ancla que se había utilizado meses antes para intentar mantener el barco más cerca del muelle se desenrolló alrededor de la barbeta de la torreta 1 y varias placas utilizadas para sellar las áreas superiores del barco, como las casamatas, se retiraron para reducir el peso total. Ahora esas áreas estaban razonablemente por encima de la línea de flotación nuevamente. También se emprendió la limpieza de los depósitos de municiones, la limpieza de las salas de máquinas y el ingrato trabajo de vaciar la cámara frigorífica de carne con una gran explosión aleatoria probablemente causada por un bolsillo de gasolina de aviación descubierto que se había fumigado, añadiendo un poco de emoción a los procedimientos. 5 hombres resultaron heridos, pero nadie falleció. Más grave aún, la explosión arrancó un parche que hizo que el agua volviera a numerosos compartimentos despejados y eso a su vez hizo que la proa se hundiera 5 pies más. Afortunadamente se llamó a todas las bombas y a la tripulación y se aisló el área, se volvió a parchar y se volvió a bombear durante los siguientes días, con una de las torres de mando levantadas del barco para ayudar con el problema del peso, y así fue que el 9 de abril California se convirtió en el segundo acorazado en ser rescatado con éxito de las profundidades, entrando en el dique seco 2 alrededor de las 11 de la mañana, acompañado en el dique por el pequeño remolcador Sotoyomo, que había sido recuperado junto al dique flotante IIFD-2. El nivel del agua se redujo y los trabajos de reparación pudieron comenzar en serio, con algunos de sus grandes componentes eléctricos siendo levantados para más trabajos de reparación en casa, su transporte de regreso a los Estados Unidos continentales siendo el Nevada, que estaba casi listo para dirigirse a Puget Sound con una fecha de salida establecida para el 22 de abril. Así que, de los acorazados que habían sido dañados o hundidos durante el ataque, Maryland, Pensilvania y Tennessee, Nevada y California estaban ahora a flote y en alguna etapa de reparación, reacondicionamiento o crucero de prueba. Eso dejó 4, y una vez que se tuvo en cuenta el hecho de que ya se consideraba a Arizona como una pérdida total, y Utah siendo un barco de entrenamiento, no era tan vital para el esfuerzo de guerra en comparación con los buques teóricamente capaces de combate, en realidad solo quedan Oklahoma y West Virginia. Así que, una vez más, retrocedamos el reloj hasta principios de enero y viajemos unas cuantas cientos de yardas más arriba del canal hasta la propia West Virginia. La escasez de trabajadores cualificados que había afectado a Nevada y California también afectó a West Virginia, pero a diferencia de esos barcos, dado que los cañones y la mayor parte de la superestructura no iban a ser retirados excepto donde ya estaban dañados, parte de esa fuerza de trabajo en cuestión no era realmente necesaria, lo que sirvió para aliviar la presión sobre los otros 2 grandes barcos. Pero lo que el barco sí necesitaba eran carpinteros. Aquí también se requería un sistema de parcheo. Pero, mientras que los otros 2 barcos tenían agujeros que en algunos casos eran bastante grandes, pero al menos eran perforaciones distintas, en West Virginia el daño que estaba más cerca de algo que se podría parchear coherentemente era un área debajo de la torreta superpuesta hacia adelante, pero en medio de los barcos, en un área aproximadamente delimitada como el espacio entre los 2 mástiles, básicamente solo había un enredo retorcido de material y planchas que una vez supuestamente habían sido el casco del barco, pero ahora parecía más como si una deidad de Velociraptor enfadada con garras equipadas con C4 hubiera arremetido contra el barco. La única manera de resolver esto era colocar un parche monstruoso, el lograr que incluso encajara. Requería enviar buzos para cortar todos los diversos trozos de metal volteados donde pudieran, y en otros lugares simplemente desmontar paneles de casco enteros que estaban demasiado deteriorados. Sin embargo, antes de que pudieran comenzar, había trabajo que hacer por encima de la línea de flotación donde los elementos retorcidos y debilitados por el fuego de la superestructura y la cubierta superior amenazaban con liberarse y caer sobre los buzos o sus unidades de apoyo en prácticamente cualquier momento, sin mencionar la posibilidad de enganchar mangueras de aire y similares, por lo que se tuvo que comenzar a cortar lo peor de esto. Los restos resultantes y otros escombros fueron luego llevados a la orilla y clasificados en una miríada de diferentes categorías.
Algunos de estos simplemente se desecharían, otros artículos se fundirían para obtener su metal, los artículos que se podían reparar y reacondicionar para equipar el barco más adelante se guardaban en almacenamiento, y ciertos artículos en muy alta demanda, en buques de guerra en servicio activo, como telémetros y telescopios, se enviaban a un almacén de artículos listos para usar esperando a que un barco regresara del profundo Pacífico con la necesidad de un nuevo equipo. Se hicieron preparativos para la tarea ahora desafortunadamente familiar de despejar un barco inundado, y por supuesto la sombría tarea de recuperar cuerpos. Había más tripulación sin contabilizar en West Virginia que en California o Nevada, y los buzos habían informado, durante las primeras semanas, sonidos de golpes tenues provenientes del interior del casco. Pero para mediados de enero, estos ruidos se habían desvanecido gradualmente hasta convertirse en un sombrío silencio. Añadiendo a la lista de cosas por hacer estaba un informe de buceo desde la popa a finales de mes. El timón había desaparecido, lo que parecía muy descuidado, y en su lugar había otro agujero de torpedo no reportado hasta ahora que necesitaría más recortes y parches. Una búsqueda alrededor de la popa finalmente localizó las dos piezas del timón en las que había sido volado, así como el extremo posterior del torpedo que había sido responsable. Esta última parte duplicó el alijo de partes de torpedos japoneses de la Marina de los Estados Unidos. Para finales de enero, los primeros elementos de soporte de los parches habían llegado y los marcos comenzaron a ser adjuntados al barco. Mientras estaba por encima de la línea de agua actual, se trabajó para reforzar aún más la cubierta para que soportara grúas de marco A, bombas y los diversos otros equipos que se debían instalar, y como los mástiles iban a ser reemplazados de todos modos y contribuyeron en gran medida al peso superior, también se comenzó a trabajar en la desmontaje del mástil principal. Para cuando Nevada pasó en su camino hacia el muelle, las primeras caras de los parches iban en dirección opuesta hacia West Virginia. A diferencia de los parches diseñados para los otros dos barcos, los de West Virginia tendrían que reemplazar grandes secciones de la carcasa exterior del barco, y por lo tanto eran una composición de concreto, acero y madera. Además, debido a la gran área involucrada, no habría ninguna unidad grande única, sino múltiples secciones más pequeñas, relativamente hablando al menos, y más fáciles de manejar, que luego se unirían una vez que estuvieran en su lugar. Tan extenso era el daño del casco que para una buena parte de la sección media del barco, la única parte que estaba más o menos donde se suponía que debía estar era la armadura de cinturón, e incluso esta estaba algo deformada. Todo lo que estaba por encima y por debajo de ella simplemente había desaparecido, o había sido perforado tan profundamente en el barco que era prácticamente inútil, y por lo tanto el cinturón en sí se convirtió en parte del sistema de parches, ya que las losas de acero de 13 pulgadas de espesor resultaron ser puntos de montaje sólidos bastante excelentes para los bordes inferiores o superiores de los parches, según corresponda. También estaba la delicada tarea de entrar parcialmente en el barco a través de las diversas grietas en el casco para encontrar dónde podrían estar los marcos intactos para montar vigas de apuntalamiento, de modo que la presión del agua no simplemente hundiera los parches a medida que se bombeaba el agua y la presión externa en relación con la presión interna aumentaba. Recién salidos del éxito de limpiar el lodo de debajo de Nevada, los buzos comenzaron a limpiar el lodo del coral que soportaba el peso de West Virginia para permitir que se fijara el nivel más bajo de parches en partes del casco que aún quedaban. Para finales de febrero, la mayoría de los parches individuales estaban en su lugar, con la excepción del largo en la sección superior del lado de West Virginia, y se podía comenzar el trabajo de ajustar el ajuste y sellar las brechas entre las secciones individuales con concreto que estaban en su lugar. Pronto comenzaron a llegar las calderas de vapor, bombas y otros equipos, y se buscaban lugares para ellos en el área abierta del barco. Las portillas se cerraban o se cubrían con placas, donde esto no era posible, y con un traqueteo y luego un zumbido, la más alta de las cocinas del barco, limpiada y preparada, volvió a la vida, permitiendo a las cuadrillas de trabajo obtener sus comidas a bordo del barco, sin un largo y complicado filtrado fuera del barco hacia Ford Island, y luego de regreso.
A medida que los compresores de aire y las bombas llegaban a bordo y se levantaba el mástil principal, la retención de más partes superiores del barco significaba un espacio premium para el equipo, y se decidió girar la torreta más atrasada para liberar espacio en la cubierta central, pero resultó que, durante el hundimiento, los proyectiles en la sala de manejo se habían rodado en los engranajes. El siguiente trabajo fue entonces sumergirse y cerrar las diversas escotillas en la barbeta para que se pudiera bombear. Luego se podrían extraer los proyectiles y la torreta estaría libre para rotar. Las preparaciones continuaron, pero se detuvo el trabajo adicional de bombear el barco mientras se hacía el mayor esfuerzo para poner a California en marcha y en movimiento. En cambio, se abrieron todas las escotillas del barco para drenar toda el agua interna a los niveles más bajos, donde las bombas potentes podrían extraerla más fácilmente. Esto fue notablemente diferente a Nevada y California, donde se habían cerrado tantas de estas escotillas y tapas de alcantarillas como humanamente posible, pero reflejaba una forma ligeramente diferente de salvamento. Para mediados de abril se estaban colocando las secciones restantes de parches y se estaba retirando la munición de las diversas torretas. El bombeo comenzó en serio, y con las lecciones aprendidas de la torreta trasera, la torreta delantera también se rotó para dar paso a otra bomba grande. En esta etapa, con las secciones finales de parches aún no completamente impermeables, el objetivo de las bombas no era realmente desaguar el barco, sino para sacar lo peor del agua saturada de sulfuro de hidrógeno del barco, con el fin de hacer el eventual drenaje mucho más seguro, ya que, relativamente hablando, el agua fresca entraría a través de las diversas partes que aún no se habían sellado. Para principios de mayo, las últimas secciones de parches estaban en su lugar y las bombas se cambiaron para bombear el agua correctamente, y se vertió sellador de costuras de concreto para asegurar que los parches estuvieran lo más cerca posible de ser impermeables. Ahora, por tercera vez, la sombría tarea de limpiar el interior del barco e inevitablemente recuperar cuerpos podía comenzar a medida que los niveles de agua disminuían. Para mediados de mayo, la segunda cubierta estaba despejada y la usual mezcla de material podrido y objetos personales rescatados comenzó a salir del barco. Por supuesto, después de 2 meses adicionales en el agua, los 49 cuerpos encontrados inicialmente mientras la tripulación profundizaba estaban en un estado aún peor que los de California, y una vez más se detuvo el bombeo para permitir la recuperación de los restos, lo que dejó a 21 hombres sin localizar. A medida que se completaba el trabajo y las bombas volvían a funcionar a plena potencia, West Virginia se elevó lentamente desde las profundidades el 17 de mayo de 1942, balanceándose y cabeceando de manera algo irregular, mientras el agua se movía en el ahora flotante barco y se vaciaban más compartimentos, lo que cambiaba el equilibrio general del barco hora tras hora. Para el 24 estaba mayormente nivelada y anclada en su lugar para evitar que se desviara. Se extrajeron del barco fragmentos adicionales de torpedo y al menos una de las pesadas bombas convertidas de un proyectil de 16 pulgadas cuyo fusible había fallado a medida que los esfuerzos se adentraban cada vez más en él. Pero incluso flotando, su calado actualmente aún era demasiado profundo para el dique seco 1, y en este punto el dique seco 2 estaba ocupado por California. Esto se complicó por la batalla del Mar del Coral. Lexington se perdió y Yorktown volvía cojeando, pero necesitaría prioridad en cualquier espacio de dique seco, ya que Nimitz quería que se diera la vuelta a tiempo para salir de nuevo con Enterprise y Hornet para lo que iba a ser la batalla de Midway. Mientras se libraba Midway, se descargó más munición para intentar aligerar el barco hasta alcanzar un calado de 32 pies, lo que permitiría su entrada al dique seco 1. Se encontraban cuerpos adicionales a medida que se despejaban las partes más profundas del barco. Eventualmente se recuperaría un total de 67, lo que dejaba solo a 3, sin contabilizar una vez que todo se había dicho y hecho. Pero esto incluía algunas tragedias reales. Se encontraron hombres en lo alto de las salas de máquinas, y en un caso, en un almacén cerrado con llave donde las burbujas de aire y las puertas de mamparo funcionales habían mantenido con vida a varios de ellos. Según los calendarios que habían llevado, habían estado sentados en la oscuridad durante más de 2 semanas, lo cual fue mucho después de que los buzos hicieron sus primeras pasadas en el casco, golpeando en el exterior buscando signos de vida, pero la tripulación dentro no había sido escuchada y gradualmente su aire se había agotado.
Sin embargo, a principios de junio, con la eliminación del petróleo de los tanques de combustible, así como 70 toneladas de carne, leche y queso podridos del área de almacenamiento refrigerado, así como munición secundaria, la reducción del calado del barco había continuado aún más y el 7 de junio se preparó el dique seco, mientras que el dique seco 2 liberó a California al cuenco de reparación. Con las batallas con la Marina japonesa cada vez más frecuentes, la Marina de los Estados Unidos quería que el dique seco 2, más profundo, estuviera libre para cualquier barco que regresara con daños críticos, especialmente los portaaviones, y así, justo después de la hora del almuerzo el noveno, Tugs guió a West Virginia sobre el umbral para asentarse en los bloques listos para una extensa reparación del casco que necesitaría si alguna vez iba a navegar de nuevo en el dique seco 1. Ahora, cada acorazado que se pudiera rescatar de manera realista estaba en manos del astillero. Todavía había otro trabajo por hacer. Oglala, Utah, Oklahoma y los diversos destructores habían tenido trabajo en el ínterin, pero cuando regresemos en unas pocas semanas al tercer y último capítulo de la serie, echaremos un vistazo al trabajo que se hizo en algunos de estos barcos. Eso es todo. Gracias por ver. Si tienes algún comentario o sugerencia para revisar un barco, háznoslo saber en los comentarios. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.